Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa especial. Estamos muy contentos en este momento. Además, es especialmente pertinente tener la oportunidad hoy de conversar con el maestro Salomón Chertorivsky. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenos días, como todos los días. Hola, Tere. Se fue la señal 2 segundos, Ok. pero aquí Bueno, pues estoy. yo creo que todos ustedes conocen al maestro Salomón Chertorivsky. Él es un político mexicano, es economista, estudió en el ITAM, tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard, es un académico distinguido, actualmente es profesor, es maestro en la Universidad de Miami y es un hombre con una trayectoria política también muy interesante en nuestro país. Desde luego, siempre relacionado, porque fue secretario de Salud, con los temas que ahora nos ocupan tanto a raíz del COVID y de pues esta pandemia que está viviendo el mundo. Mi querido Salo, me da muchísimo gusto tener la oportunidad hasta que se nos hizo de recibirte en este espacio. Bienvenido. Tere, querida, te saludo con el gusto de siempre. Encantado de estar contigo, de estar con Jaime y poder tener esta charla entre amigos. Así es, Salo. Fíjate que nosotros todos los días en el espacio que tenemos en YouTube comenzamos dando las cifras del día con relación al COVID, ¿verdad, Jaime? O sea, es Así con es. lo que abrimos y realmente resulta en este momento extraordinariamente preocupante, pues que ya hemos llegado a más de 60,000 personas fallecidas por la pandemia. Para ser exacta, y si no recuerdo mal, son 6,800 personas que han fallecido con relación pues a este virus que pues ha venido a trastocar prácticamente la vida de todo el mundo. Yo quisiera escuchar, Salo, desde tu punto de vista, ¿en qué momento nos encontramos en esta pandemia, pues que ya hemos venido sufriendo desde finales del año pasado? Sí, Tere, mira, toca decirlo, la gestión de nuestro gobierno, del Estado mexicano ante la pandemia, ha sido muy mala, ha sido dolorosamente mala. Y ha sido una suma de fallas en la gestión que probablemente puede ser interesante ir sobre cada una de ellas en su momento. Es decir, la falla en materia de directrices y de coordinación, de rectoría por parte de la autoridad federal, las fallas en cuanto al número de pruebas que se dejó de hacer, las fallas en cuanto a la información, a la deficiente comunicación, a las medidas específicas de política pública, de política sanitaria, que también fallaron, al tema de la reconversión de hospitales y la atención médica, que tuvo muchas deficiencias, y por supuesto el haber regresado a las actividades normales cuando pues todavía ninguna de las métricas internacionalmente aceptadas se daban para que pudiéramos regresar. Lo digo para contestar tu pregunta específica, Tere, es decir, nos encontramos en un momento de la pandemia en donde para muchos países del mundo lo que vino es un primer brote, vino un control. Podemos manifestar que algunos lo hicieron muy bien, otros no tan bien, pero en general en el mundo lo que hubo es un control que disminuyó en los países el número de contagios y el número de fallecimientos. En algunos países que controlaron ya se empiezan a ver nuevos brotes una vez que se reabren las economías, que la actividad empieza a normalizarse. Pero lo que nosotros vivimos en México es que nunca se logró un control, por lo que decía, y por ello creo que es importante ir a cada una de las fallas. Segundo, como no vivimos ese control, lo que seguimos es con el mismo primer brote que tuvimos
desde finales de febrero que se dio el primer caso. Es decir, esto no ha dejado en ningún momento de incrementarse. El número de contagios y el número de fallecimientos en nuestro país sigue creciendo de manera muy importante y creció muchísimo más cuando aperturamos la economía, cuando a partir de ese último día de mayo se definió más por una cifra preestablecida, por una fecha preestablecida, por los deseos del Ejecutivo Federal de irse de gira, en fin, que porque realmente estuvieran, como había dicho, las condiciones dadas, se reaperturó. Entonces, estamos en un momento en donde no está controlado el número de contagios. Esto es muy heterogéneo a lo largo y ancho de nuestro país. El número de fallecimientos sigue incrementando. Y pues bueno, pues no se ve, si no se cambia de rumbo en la estrategia gubernamental, pues no se ve bien a bien de qué manera podamos realmente intentar el poder tener una primera etapa de control de la pandemia. Hay mucha información, y eso hay que decirlo, hay muchísima más ciencia atrás de lo que hoy sabemos, hay muchísima más evidencia de cómo se da el virus, de cómo se propaga, de qué hay que hacer para evitarlo, de qué pueden hacer los países, de qué podemos hacer los individuos para poder controlar, pero todo ello requiere de un replanteamiento de nuestras autoridades y por eso, en resumen de un largo rollo, vivimos la continuidad del brote que inició en febrero en nuestro país. Esta sigue creciendo y por tanto estamos en una etapa que lo más importante es corregir la estrategia y tomar medidas en lo individual para poder evitar el contagio. Jaime. Sí, hay dos elementos. El presidente insiste, López-Gatell insiste en que han tomado las medidas correctas. Y cada vez que los presionan un poco, hay dos elementos que siempre salen a relucir. Lo que pasa es que nos heredaron un sistema de salud destruido, derruido, y hemos ido pues construyendo, pero la culpa es de los tlaxcaltecas, digamos, ¿no? Y la otra es, pues nosotros nos encontramos con enfermedades que ya estaban. Como somos un país de obesos, diabéticos, hipertensos, de gente miserable que come comida chatarra y bebe refrescos todo el día, estos dos elementos llevados, sí los caricaturicé, pero la verdad es que el presidente y López-Gatell también los caricaturizan. Estos dos elementos son como la excusa. ¿Qué tanto tiene peso esto desde tu punto de vista? A ver, Jaime, yo creo que haces bien, es decir, primero creo que hay que decirlo con todas sus letras. Este gobierno y los responsables de la salud del país llevan ya más de año y medio gobernando. Es decir, cuando haces tu primer diagnóstico de las cosas y decides cómo vas a empezar a trabajar en algún sector o en alguna política pública, pues puedes hacer un diagnóstico de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que hay que corregir y sobre eso es que empiezas a trabajar. Pero este gobierno ya lleva una tercera parte de su administración gobernando. Entonces, en ese sentido, es muy difícil rehuir a las responsabilidades que corresponden cuando ya tienes un periodo largo gobernando. Segundo, el sistema de salud de nuestro país, Jaime, si bien lejos de perfecto, con muchas fallas y con muchos espacios de mejora, es un sector que como pocos fue creciendo, por lo menos desde los 80 con el maestro Soberón, de manera ordenada. Es un sector que fue generando mejores capacidades, que fue generando mecanismos para poder social y aquellos que no tenían seguridad social, que tenían seguro popular, que si bien nunca se le invirtió el recurso suficiente como para tener la robustez que requiere los males que aquejan hoy a los mexicanos y que siempre hizo falta dinero,
fue un sistema, insisto, en donde las mexicanas y los mexicanos se atendían, donde las mexicanas y los mexicanos nacen, 4,500 niñas y niños nacen todos los días en hospitales, 1,000,000 de mexicanas y mexicanos son atendidos diariamente por el sistema de salud. Eso es un sistemota de salud, insisto, lejos de perfecto. Segundo, pues claro que las mexicanas y los mexicanos tenemos algunos padecimientos crónicos no transmisibles derivados de montón de cosas, de nuestros, pues de nuestra transición epidemiológica y demográfica, del tipo de enfermedades que hoy aquejan, del tipo de hábitos que nos fuimos formando, de temas económicos, de el compartir la frontera con los Estados Unidos, mecanismos en donde nos fuimos contagiando de algunos temas relevantes, como pueden ser las dietas, o la dieta de las mexicanas y los mexicanos, de muchas cosas que en efecto hacen de México un país con un problema serio, una epidemia así establecida de obesidad, con un problema muy serio de diabetes tipo 2 en el país y de problemas cardiovasculares, principalmente la hipertensión arterial. Por supuesto que ese estaba ahí. Ahora, cuando controlamos con todo ello el número de fallecimientos que ha tenido nuestro país, cuando lo comparamos con otros países, también por el número de gente que tiene estos padecimientos, controlamos otros temas como la edad, porque nosotros somos un país mucho más joven y el COVID pegaba más fuerte a poblaciones con mayor edad. Lo que vemos es que nada explica, salvo la ineficiencia y las fallas en el proceder para atender la pandemia. Insisto, si lo vemos en el número de fallecimientos que nuestro país ha tenido. Es decir, Jaime, me echo un cuento muy largo. Claro que tenemos deficiencias, claro que tenemos muchas preocupaciones y muchos temas a corregir, a atender, a trabajar las mexicanas y los mexicanos, pero los fallecimientos por el COVID, los más de 60,000 fallecimientos oficiales de los que hablaba Tere, y si calculamos a través de los estudios que ha habido del exceso de muerte, que podemos pensar que son por lo menos 3 veces más el número de fallecimientos, esos son responsabilidad, sobre todas las cosas, de una pésima gestión ante la pandemia. Oye, Salomón, todos los días el presidente y el señor López-Gatell dicen pues que la prueba de que ha sido un éxito su estrategia para combatir al COVID es que existen camas y respiradores y que nunca ha habido una saturación pues que impida que sean atendidas las personas enfermas. ¿Cómo ves esto, Salo? ¿Qué pasa? ¿No será más bien que se mueren en su casa? Digo, perdón que yo meta un poco mi punto de vista. ¿Cómo ves esto? Mira, Tere, sin lugar a duda, la ocupación hospitalaria es una de las variables que tienes que cuidar en la atención de la pandemia. Es decir, por supuesto que una de las cosas que cuando se hablaba en el mundo de que se tenía que ir aplanando la curva para que esta no fuera en un momento un pico pronunciado que saturara o que sobrepasara las capacidades de un sistema de salud que tiene en cualquier momento del tiempo, pues por supuesto que es una variable que tomas en cuenta. Ahora bien, nuestro país, yo diría que suscitaron dos cosas. Una, en el lado más terrible de las cosas, y es que sí se generó una suerte de nosofobia
un miedo a ir al hospital. Tanto se nos dijo que no había que ir al hospital, que ir al hospital era ya nada más cuando las condiciones eran terribles, cuando ya no pudiera respirar, en fin, que mucha gente en efecto suscitaron dos cosas: o nunca fueron al hospital, o llegaron al hospital ya muy tarde y fallecieron en el hospital, pero con pocas posibilidades de un internamiento que permitiera la mejora y el sacar adelante la enfermedad. Entonces, por un lado, creo que tenemos ese fenómeno. Por el otro, sí se aumentaron en lugares muy específicos las capacidades de atención para pacientes COVID-19. Es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México, con un esfuerzo importante de la iniciativa privada, se construyó capacidad que casi duplicó la existente de la Ciudad de México. Lo que se construyó en el centro Banamex sí fue un esfuerzo relevante para quitar presión a las unidades. Habiendo dicho eso, Tere, creo que hay otro elemento que tenemos que arrojar. Toda la reconversión de unidades médicas para la atención de COVID, dado que no pudimos controlar o contener la pandemia en un tiempo específico, pues empezó a desarrollar que falta espacio hospitalario para muchos otros padecimientos. Claro. Se calculan ya más de 200,000 cirugías no realizadas en el país, pacientes desde lo más sencillo y su chequeo rutinario de enfermedades crónicas, o bien pacientes con cáncer, en fin, han dejado de recibir tratamiento derivado de que muchos espacios se volcaron a hacer camas para atender el COVID. Entonces, ahora estamos pagando una consecuencia de una reconversión mal planeada. Es decir, hacemos camas COVID y dejamos de atender a los pacientes que regularmente tendríamos que atender. Por último, yo diría que tengamos muy en cuenta las definiciones de camas de terapia intensiva y de cama de terapia intensiva con el personal suficiente para poder hacer una atención adecuada. Si vamos a todos esos detalles, pues vemos que hubo muchos déficits en la reconversión, en la inversión que hizo el propio gobierno para poder lograrlo de la mejor forma y que al final el objetivo central fuera salvar vidas. Jaime. Sí. Ya que tocas ese tema, mira, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que ese problema de la desatención de otras enfermedades es un fenómeno mundial, no es un fenómeno privativo de México. En España, Francia, Italia, Estados Unidos, Brasil, pues en todos esos lugares se dio este fenómeno. O sea, los hospitales se dedicaron a los enfermos COVID y empezaron a segregar a los enfermos que por su naturaleza ponían en riesgo su vida, pues diabéticos graves, cáncer, VIH, etcétera. Pero aquí hay un fenómeno, me parece que distinto, y tú nos dirás. Mira, el presidente dice que el desabasto de medicinas y la atención de pacientes de otro tipo de enfermedades es importante, las medicinas, tú sabes, dice que es culpa de la corrupción. Pero yo nomás quiero decirte que el desabasto de medicinas empezó a quejarse la gente en abril. Yo muchos años, en abril del año pasado, no de este año, o sea, no es un resultado del COVID, o sea, empezó desde el año pasado. Muchos años yo llevé a mi madre al Seguro Social y cuando no tenía su medicamento, pues decíamos nosotros que era la molestia de regresar 3, 4 días después a recogerlo. Pero no importaba tanto porque como siempre el Seguro Social te da más de lo que necesitas, pues todavía aguantábamos, digamos, ¿no? Pero en este caso yo no había visto nunca quejas tan graves acerca de la falta de medicamentos y tratamientos. Ese es un punto, un aspecto de la tragedia COVID, digo yo,
que no estamos viendo, gente que llega muy mal de enfermedades, de un ataque de asma, por ejemplo, al INER, y resulta que ya no lo atienden ahí porque no es COVID, ¿sí? Y como ese caso, pues muchos otros casos. Entonces, esta falta de medicamentos se supone que se va a resolver con pues con esta serie ¿qué podemos decir? Con este manejo pues muy raro de pasar al COFEPRIS a la subsecretaría. Ahora resulta que la subsecretaría es más poderosa que la subsecretaría de López-Gatell, y el permiso de importación de toda clase de medicamentos. ¿Tú piensas que con esto se va a resolver el problema del desabasto? ¿No se va a resolver? ¿Nos van a llegar medicinas de dudosa calidad? ¿Cómo ves esto? Mira, Jaime, te tocas un montón de temas y déjame tratar de ir un poquito en orden. El primero que mencionabas sí, es un fenómeno en el mundo el que por un periodo específico la atención se vuelca a dedicarse a los pacientes del COVID. Mientras el Estado está operando sus políticas sanitarias para poder contener la ola de contagios. Entonces, un periodo de tiempo limitado, y así pasó en los demás países, un periodo específico que no fue más de 2 meses en muchos de los casos, se logró contener con los confinamientos, con las pruebas, con los confinamientos muy focalizados donde se hacían pruebas y se mapeaban. Y entonces en ese periodo sí concentraste la atención hospitalaria en los pacientes COVID, pero un periodo, insisto, de tiempo muy específico, mientras necesitabas tomar las medidas para que desde la salud pública, la política sanitaria, la epidemia estuviera controlada. Y después pues empiezas a regresar a la normalidad. El problema es que en México pues llevamos ya 5 meses y no parece ser momento en que podamos realmente regresar o reconvertir las instituciones de salud del país que se volcaron a atender COVID, que pudieran regresar a atender a sus pacientes. Entonces, al no haber controlado la epidemia, pues por supuesto que se nos alargó el periodo de tiempo y con esto se trastoca todo el sistema. El otro tema, Jaime, que mencionas, el de las compras de medicamento y el abasto de medicamento, te diría, en una primera respuesta, tienes toda la razón. Nunca habíamos tenido el desabasto que hemos tenido en esta administración. Nace mal, nace con un pésimo diagnóstico, como muchas de las cosas que se han hecho, malos diagnósticos, mala evidencia, más basada en prejuicios que realmente en evidencia científica robusta, y a partir de ello lo que tenemos son malas decisiones. La primera fue este tema, en las compras hay corrupción. Estabas hablando del abasto y desabasto, ¿verdad? Las malas decisiones que se han tomado con relación a la compra de medicamentos por la corrupción. Bueno, la supuesta corrupción. En efecto, pero otra vez, un mal diagnóstico te lleva a malas soluciones. Se diagnostica que hay corrupción, así, tal cual, generalizada, sin ninguna puntualización, sin ninguna precisión, sin estudiar lo que se había logrado a lo largo de los últimos años, porque hay que decirlo, el Instituto Mexicano del Seguro Social avanzó de manera muy seria en las compras consolidadas para todo el sector. Ya en el año 2018, ya el Instituto Mexicano del Seguro Social ya estaba comprando cerca del 70% de todas las compras del sector público. Y lo estaba haciendo muy bien, con ahorros sustantivos, con ahorros realmente bien importantes. La Comisión Negociadora de Precios de la Secretaría de Salud fue trabajando de manera muy importante. ¿Qué hacía la Comisión Negociadora de Precios? Estudios relevantes del
del precio idóneo con metodologías muy serias de cuál era el precio de un medicamento que se tenía que negociar porque tenía patente. Es decir, donde hay un monopolio natural que solo te queda sentarte con el dueño de la patente a negociar ese precio. Bueno, todos estos mecanismos fueron creciendo a lo largo del tiempo, fueron mejorando de manera importante, y yo les diría que en el año 2018 México ya tenía un sistema de abastecimiento de medicamentos bastante robusto, con muchos espacios para sí mejorar, pero con muchas fortalezas, que algunos de los problemas seguían siendo a los niveles más locales, en la última milla de entrega de medicamentos, digamos, ahí donde el margen de negociación en las necesidades de urgencia se podía dar de mayor manera, y tan es así que hay gobiernos locales, gobernantes y funcionarios públicos que han estado en juicio, pero era así de puntual. Y bueno, a la entrada de esta nueva administración, insisto, con ese prejuicio, adiós a las compras consolidadas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y todo pasa a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. A ver, déjenme tratar de dimensionar, vaya. El Instituto Mexicano del Seguro Social tenía cerca de 300 funcionarias y funcionarios especializados que habían aprendido a hacer los estudios de mercado, de oferta y demanda, para poder hacer una planeación que empezaba desde febrero de un año anterior, para poder llegar a octubre, noviembre a hacer las compras y poder estar listos en enero para el abasto del año que venía. 300 funcionarias y funcionarios. Se cambió, se movió todo este proceso de compra a un área que nunca en su vida había hecho compras importantes, mucho menos de medicamentos, que requiere de un montón de especialidad. El medicamento se compra y se distribuye en más de 5,000 puntos a lo largo y ancho del país. Casi 30% de todo el medicamento que se distribuye requiere de red de frío, es decir, las vacunas y otros medicamentos lo tienes que llegar a temperaturas específicas. No es que los puedas mover en camiones de rediles, no es lo mismo que distribuir leche o carne, se necesitan de condiciones muy específicas. Después, este mal entendimiento entre que en el sector farmacéutico, en el mercado de compra y abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, hay distribuidores y hay farmacéuticas, hicieron ver como si fueran solo unas pocas las que estaban distribuyendo. Son distribuidores que por el lado de la compra tú naturalmente haces que sean muy pocos, y lo que tienes que controlar es que no se coludan, poner reglas importantes para la negociación, en fin. Con ese pensamiento simplista, pues se definió destruir a los distribuidores y comprar directamente a las farmacéuticas que nunca en su vida habían distribuido, que no habían tenido que cargar con esa responsabilidad, que no tenían el conocimiento logístico y el know-how para poder hacer esa distribución. Total, no hago el cuento largo, se hace un desastre, Jaime, en materia de distribución de medicamentos. Empezamos a ver los problemas. Tú describes bien el caso de tu madre. Desde el año pasado están los medicamentos oncológicos para niños. Allá hay una serie de vacunas que no se han podido comprar ni distribuir de manera adecuada. Y es en ese momento en que nos agarra también el COVID. Toca decirlo, como no le salió bien la cosa, como hay un desastre hoy en el abasto de medicamentos, pues otra vez viene otro análisis simplista. Los farmacéuticas nacionales están abusando y quieren hacernos quedar mal, etcétera, etcétera. Entonces hacemos dos mecanismos. Uno, abramos nuestras compras de medicamentos al mundo, ¿no? Sumémonos a las listas de compras de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y además de ello, creemos
una agencia encargada de hacer las compras y la distribución de los medicamentos. Las dos ideas son muy malas en sí. En el caso específico de abrirte a las compras, otra vez es no entender cómo funciona el mercado mundial de medicamentos, sino es no entender cómo funciona México. México tiene una industria muy potente de fabricación de medicamentos, sobre todo genéricos, que son el 80% de todo lo que se consume en el sector público. Son más de 250 plantas mexicanas en México, donde trabajan 600,000 personas que producen los medicamentos de altísima calidad que consumimos. Pero bueno, vámonos al mundo. Hay dos problemas principales en salirnos al mundo a comprar, así nada más como suena. Uno, que no todos los países tienen agencias regulatorias tan serias como es la COFEPRIS, o como es la agencia europea, o como es la FDA en los Estados Unidos, o la japonesa, etcétera. Que hay agencias que no están certificadas al nivel que se requiere por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando compras un medicamento, lo más importante es su seguridad, su eficiencia y su calidad. La única que puede certificar que lo que estás comprando es lo que se te ofrece es esa agencia. Entonces, salir a comprar al mundo, pues es una locura en ese sentido. Por el otro lado, pues es muy probable que estemos rompiendo con tratados internacionales, con los tratados de libre comercio, en donde una de las cosas que se procura de manera muy importante es el respeto a las patentes. Pero bueno, esa ya es otra historia. Lo que yo auguro, Jaime, es que viene un desabasto aún peor. Ojalá me equivoque profundamente y logren corregir todo lo que se tiene que corregir, pero creo que en los próximos meses veremos un desabasto aún peor de medicamentos en el país. Perdón, Salo, pero yo creo que no solamente el desabasto, sino la calidad de los medicamentos, como te comentaba Jaime. ¿Crees que también puede estar en juego? Sí, a ver, no tengo la menor duda, Tere, de que si se empieza a comprar a cualquier país, por lo que decía, porque no hay una agencia regulatoria que esté verificando. Mira, hay un tema muy concreto que es las bioequivalencias. Es decir, cuando tú compras un medicamento genérico, lo que necesitas es que alguien certifique que esa formulación se hizo realmente como debe de ser y que sirve para lo que se está vendiendo que sirve. Si vamos a comprar en países donde estas agencias regulatorias no tienen la calidad, no tienen ni te pueden dar la certeza que se requiere, pues corremos el riesgo de comprar medicamentos que no cumplan con la calidad, con la eficiencia o la seguridad, que eso al final de cuentas es lo que estás buscando. Y lo peor es que ni siquiera creo que vamos a comprar más barato. Salo, tú tienes un conocimiento además de los temas de salud, en fin, eres economista y nos han dicho que hay una disyuntiva muy importante entre o trabajamos o nos morimos de COVID. Esa es la disyuntiva. Si yo me quedo en mi casa guardado, entonces, pues no me voy a contagiar, pero seguramente, pues la economía tendrá un bajón aún mayor de ese más del 10% del que se está hablando para este año. Hay en este momento 16 millones de mexicanos que no tienen trabajo. En fin, la situación económica es muy compleja, pero creo que tú combinas los dos conocimientos, Salo. ¿Es cierta esa disyuntiva? ¿Cuáles tendrían que ser los cambios para poder controlar la pandemia, pero al mismo tiempo que no muriera la economía y que la gente no se muera de hambre, literalmente? ¿Cómo ves esto? Mira, Tere, varias cosas. Primero, es una falsa dicotomía entre economía y salud. Que no quepa la menor duda, la prioridad es la salud, la prioridad es salvar vidas, y esa tuvo que haber sido la prioridad
desde un inicio, y toda la carne se tuvo que haber echado al asador para poder salvar el mayor número de vidas posibles. Ahora, segundo, para hacer bien la política sanitaria, tienes que instrumentar políticas económicas. La más importante de todas en su momento era para que realmente funcionara el confinamiento, para que la gente se pudiera quedar en casa, sobre todo esos más de 11 millones de mexicanos que ganan menos de 260 pesos diarios, que el día que no salen a trabajar, ese día no comen, pues bueno, para ellos tendría que haber habido una política de sustitución de ingreso, de un ingreso vital, de un ingreso solidario, para que en efecto el confinamiento hubiera podido dar resultado. Entonces, es una primera etapa. Segundo, tercero, Tere, si abres muy rápido, pues tienes el riesgo de necesitar nuevos confinamientos, de que más gente va a estar mal, de que no todo va a entrar en la normalidad. Y en ese sentido, pues simplemente el letargo económico se sigue dando por no haber hecho un cierre como se debía. En esto de ser dubitativos, pues la pagas en el mediano plazo. Por último, pues claro que necesitamos un plan económico urgente. No estamos viviendo una recesión, estamos viviendo una depresión. El número de empleos que se han perdido en nuestro país, el número de personas que tenían una ocupación y que hoy ya no lo tienen, es de más de 12 millones. Son probablemente cerca de 500,000 de empresas, las pequeñitas, las que han tenido que cerrar. Oye, esas 70,000 estéticas, peluquerías que ya cerraron, esas 30,000 peluquerías, esas papelerías que ya tuvieron que cerrar, 50,000 restaurantotes que tuvieron que cerrar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para recuperar los empleos, para reconvertir con agilidad las posibilidades de acrecentar el crecimiento? Pues ahí es donde tendría que estar echado un plan. Y un plan para lo económico, pues tiene que trazar sobre volver a prender los motores de la economía. El principal, la inversión. ¿Cómo le vamos a dar confianza a los inversionistas para que vuelvan a meter dinero y eso genere empleos? Segundo, la inversión pública. Estamos en los mínimos históricos en relación a nuestro Producto Interno Bruto. Estamos invirtiendo lo que se invertía en los 20, lo que invertía Calles y Obregón en términos de nuestro Producto Interno Bruto. Necesitamos inversión pública inteligente y para ello necesitamos Estado, necesitamos un plan de gobierno y necesitamos que desde el sector público se tomen las medidas con seriedad para reactivar la economía. Jaime, una última pregunta. Ya estamos abusando mucho de Salomón. Sí, a mí me queda claro que uno de los mayores sectores que ha sufrido la pandemia es el que tiene que ver con médicos, enfermeras, enfermeros, incluso el personal administrativo y de limpieza. Tú sabes que mucha gente que trabajaba en oficina y que no era ni doctor ni enfermero, pues terminó contagiado. Entonces, ¿cómo ves este panorama? Porque a mí me queda claro que en un principio la gente protestaba. Todos los días había cierre de calles, protestas. Ahora ya no las hay. Quiere decir que ya se está dotando al grupo médico de estas cosas, o simplemente ya los médicos están agotados de quejarse. ¿Cómo va a quedar toda esta situación de los médicos? ¿Tú cómo lo ves? Mira, Jaime, yo creo que el inicio fue lentísimo. Tan es así que los centros hospitalarios que primero se reconvirtieron tuvieron que buscar donativos de individuos, de instituciones privadas para poder hacer frente de lo más básico, incluso de el equipo de seguridad para el personal médico y de enfermería, como mencionabas. Creo que sí, al pasar de los meses se fue distribuyendo más equipo para ello, y tal vez allá haya una de las razones por la que no vemos esto. Ahora, cuando pasa el tiempo,
vamos a ver claramente en los estudios y en la investigación que se haga posterior y la evaluación y rendición de cuentas ante la pandemia, vamos a ver dolorosamente las fallas en las que hubo en el tratamiento del personal médico y de enfermería, la no reformulación, recapacitación, la contratación de personal que no tenía las capacidades para entrarle a los temas. En fin, vamos a ver de manera importante y con mayor puntualidad, Jaime, cómo se dieron estas cosas. Salomón, por último, de no cambiar la estrategia con relación al COVID, ¿qué horizonte ves para nuestro país en el número de contagios, de fallecimientos para lo que resta del año? Y ahora sí, la última, ¿qué esperanzas ves en cuanto a la vacuna? Mira, Tere, dos cosas. Algo que es interesante es que a ver, cuando tú revisas un modelo del meteorológico, pues si dice que mañana va a llover, pues no te queda de otra más que sacar tu paraguas. En el caso de un modelo epidemiológico, pues es dinámico. Lo que hagas o dejes de hacer va a impactar en lo que acontezca mañana. En el caso específico de nuestro país, todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que corregir. Si tuviera que mencionar dos cosas fundamentales, la primera sería incrementar de manera muy importante el número de pruebas. Esto es fundamental para poder para tener mejor información, para poder, a partir de las pruebas positivas, hacer mapeos de contactos y poder hacer aislamientos más quirúrgicos y no tener que regresar a un confinamiento total o de un estado de la República completo. Necesitamos muchísimas más pruebas, esto es fundamental. La prueba también sirve en lo individual porque sirve para poderte ir monitoreando y saber, de lo que platicábamos antes, en qué momento es pertinente ir a una unidad médica y no quedarte en casa, que eso puede costar el tiempo para recibir una atención oportuna. Entonces, el primer tema es, tenemos que cambiar profundamente el hacer o no hacer pruebas. Tenemos que corregir y tenemos que hacer muchísimas pruebas. El segundo, Tere, tenemos que movernos al uso del cubrebocas obligatorio. Perdón, y yo sé que hay gente que no le gusta este tema de las cosas obligatorias, pero en este caso, lo que hoy sabemos, la forma de transmisión del virus, lo más importante sobre cualquier otra cosa es el uso del cubreboca en lugares públicos cerrados. Necesitamos hacerlo obligatorio y necesitamos una gran campaña de pedagogía social para saber que es nuestra responsabilidad para cuidarnos nosotros y para cuidar también a nuestro prójimo, que es un acto de solidaridad. Si me dices dónde recalcular la ruta, yo te diría, Tere, en esas dos cosas. La diferencia pueden ser, si se hace bien, pueden ser 2 docenas de miles de fallecimientos de diferencia en lo que resta del año si las cosas se hacen bien o no se hacen bien. De eso estamos hablando, de cientos de vidas humanas que se pueden salvar si corregimos el rumbo. Termino con lo que preguntabas de la vacuna. Mira, la vacuna se ve bien. La verdad es que muy pocas veces en la historia ha habido un esfuerzo médico-científico tan importante como el que estamos viviendo. Son más de 140 vacunas las que van avanzando, 7 de ellas en fase 3. Recordemos que es por fases. La fase 3 es cuando ya empiezas a vacunar a más de 30,000 personas, ya en su última etapa para poder sacarlo al mercado. Y hay un par de vacunas que están en esta fase y con muy buenas perspectivas. En el caso de México, un esfuerzo otra vez con la Fundación Carlos Slim, más México y Argentina,
con laboratorios tanto en Argentina como Leomont en México, un esfuerzo para empezar a producir desde hoy, corriendo el riesgo de que tal vez termine la fase 3 y no funciona, pero se corrió el riesgo para empezar a producir desde hoy, para que si en noviembre, diciembre está esto ya autorizado, se ve la fase 3 que funcionó, yo creo que a mediados del próximo semestre, es decir, por ahí de abril, podríamos empezar a tener vacunaciones masivas en el país, priorizando primero en personal médico y de enfermería, después mayores de 60 años seguramente y personas con comorbilidades, con diabetes, obesidad, hipertensión, y podríamos llegar en el primer semestre del próximo año, si todo se hace bien, si se planea bien, si la logística se hace bien, si se contratan a las vacunadoras, etcétera, 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 pues tener quizá alrededor de entre 30 y 40 millones de vacunas aplicadas y con eso estaríamos del otro lado. Pero para ello, Tere, solo hay que poner changuitos porque no sabemos si esto vaya a funcionar y mientras tenemos la vacuna, pues el secreto hoy está, insisto, en la mascarilla, en que todos usemos cubrebocas, nos cuidemos a nosotros con ello y cuidemos a los demás. Pues Jaime Guerrero y Tere Vale, tu servidora Salomón, te damos las gracias. Ha sido de veras muy, muy interesante todo lo que nos has dicho y pues ojalá que vuelva pronto, ¿no, Jaime? Claro que sí. Gracias por todo, Salomón. Salomón, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado hoy y ojalá aceptes muy pronto venir otra vez a este espacio. Gracias, Salo. Ya sabes, querida Tere, Jaime, las veces que quieran, encantado de estar con ustedes. Pido una disculpa por lo largo de mis respuestas, pero me meten con tiempo en lo que más me apasiona, pero sobre todo en lo que más me duele, porque todavía tenemos mucho que hacer y lo que hagamos o dejemos de hacer significará vidas que no tenían por qué morir o que se pueden más bien salvar. Mientras, insisto, cubrebocas y que haya mucha salud para todas y todos. A nosotros también nos duele y nos preocupa, Salo. Estamos en eso juntos. Muchas gracias, Salomón Chertorivsky. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias.